El impuesto de sucesiones supone un 2% de los ingresos autonómicos, pero las diferencias políticas y tributarias que existen entre comunidades lo convierten en uno de los principales escollos para acordar la financiación autonómica. Las distancias van ligadas a las fronteras fiscales que se levantan entre comunidades. Ningún otro impuesto presenta una dispersión tan grande entre las autonomías. El tributo concentra como pocos la dicotomía sobre hasta qué punto se debe sacrificar la responsabilidad fiscal para que las comunidades puedan elegir su presión en favor de la armonización fiscal en el nuevo sistema. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, hablemos de la batalla autonómica que ya está amenazando la tributación para algunos conceptos, como por ejemplo las herencias. Quiero que vean, por favor, una imagen que nosotros hemos querido escenificar a modo de ejemplo sobre un supuesto. Una cuota de un soltero de 30 años que hereda, vamos a estimar, de sus padres 800.000 euros, de los cuales 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. ¿De acuerdo? Una herencia de un patrimonio total de 800.000 euros, 200.000 corresponden a una vivienda de sus progenitores. El impuesto de sucesiones supone el 2% de los ingresos autonómicos, pero las diferencias políticas y tributarias que existen entre diferentes comunidades lo convierten en uno de los principales escollos. Carlos, sobre este supuesto, ¿cuál sería la situación que nos encontramos y, sobre todo, que deberíamos diferenciar por algo tan cuestionable como la comunidad en la que habita esta persona? Bueno, en primer lugar hay que decir que este es un impuesto que no rige en casi ningún lugar del mundo. Es decir, es un impuesto que es pagar sobre algo que ya has pagado o que han pagado tus padres. Es decir, los impuestos están pagados. Pero es que sobre ese supuesto que acabas de decir, Alesia, resulta que en Andalucía ese señor pagaría 164.000 euros. En Canarias pagaría 134 euros. Castilla-La Mancha, 7.000. Es decir, hasta 164, imaginaros. Y en Madrid, que es una de las más beneficiadas, pagaría 1.300 euros. De 168 a 1.300. Por eso Susana Díaz se metía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque lo que quería, en vez de bajarlo ella, que tiene que bajarlo, un impuesto que no debería existir, pues lo que quiere es que suba en todo el mundo para ella poder mantenerse y cobrar esa auténtica barbaridad que está haciendo que mucha gente en Andalucía tenga que renunciar a cobrar sus herencias porque no puede pagar los gastos de impuestos. Yo me pregunto varias cosas. En una región como Andalucía, que es posiblemente una de las 3 o 4 o 5 regiones más pobres de Europa, donde el nivel de paro es el más alto de Europa, donde el ERE existe por los siglos de los siglos con la connivencia de todos los partidos políticos y donde el Partido Socialista lleva mandando yo no sé cuántos años, si no es esto un peaje que tiene que pagar el pueblo andaluz para intentar cubrir de alguna manera los ingentes gastos que tiene una administración obsoleta, antediluviana y llena de funcionarios por los 4 costados como en Andalucía. Sinceramente me parece que es una región con un impuesto impositivo confiscatorio y que me pregunto lo último ya, ¿no somos todos iguales ante la ley? Pero no ante la fiscalidad. Y aquí tenemos a varios expertos, tanto en Derecho Constitucional como abogadas en ejercicio. ¿Esto se tiene que analizar desde esa perspectiva? Bueno, la cuestión es complicada porque efectivamente las comunidades autónomas tienen derecho a gestionar este impuesto y por lo tanto, bueno, pues podemos decir que nos parece mal que exista esa diferencia, pero bueno, pues forma parte también de la gestión que realice cada comunidad. Y ahí precisamente es donde los ciudadanos deberían después, a la hora de ir a votar, examinar quiénes son aquellos partidos que les benefician o les perjudican más en materia impositiva. O sea, yo creo que esto pues tiene que verse también desde el punto de vista político. Desde el punto de vista constitucional, pues insisto, las comunidades tienen ese derecho a gestionar este impuesto y lo que sí me parece bien es lo que se está planteando ahora, bueno, me parece bien, depende de cómo se plantee, que es practicar una cierta armonización
entre los impuestos de las distintas comunidades dentro del margen que pueda tener Eso que cada no lo van a comunidad. incluir, pero no al alza, Bueno, no al es alza, que ahí María está José. el problema, No al por alza, eso digo por que favor, no al alza. no me habéis dejado terminar. Si y es es que que antes habla de revisiones, que la- nunca se la baja. Jamás. ese es el problema, que cuando se habla de armonizar, quizás tengamos que tener un poquito de miedo, porque la armonización no suele ser a la baja y de hecho, bueno, pues ya hemos oído varias críticas de bastante gente en el sentido de que la Comunidad de Madrid es la que lo está haciendo mal, que es la que tiene los impuestos tan bajos y que lo que debe hacer es subirlos, cosa con la que yo no estoy nada de acuerdo, tengo que decirlo, no comparto en absoluto y lo que pienso es que serán las demás comunidades las que deban rebajar sus impuestos y no que tengan que subirlos la comunidad que los tiene más bajos. Que por otra parte creo, y a lo mejor me estoy columpiando, pero creo que es la comunidad que más recauda precisamente en esta materia, porque al tenerlo más bajo todo el mundo lo declara, Como nadie consecuencia lo de las evade. diferencias. Efectivamente. Claro, si se armonizaran ya no sería así. Pero es cierto que ahora mismo el beneficio está claro. Quien puede tributar en Madrid ante una herencia Claro. lo va a hacer. Y por lo tanto es la que más recauda, ¿no? Y en Canarias más aún. Yo creo que hay un problema muy grave no solo con el impuesto de sucesiones, pero quizás especialmente con el impuesto de sucesiones, primero por esta diferencia grandísima que se puede apreciar y segundo porque igual que en otros aspectos de la vida o de la actividad económica, pues uno puede decidir dónde instalar pues a lo mejor un negocio o dónde... Uno no decide dónde se muere, ni dónde está empadronado en el momento de morirse. Cierto, cierto. Sus bienes estarán donde estén, pero si te toca pues uno de las comunidades autónomas, estás empadronado en una de las comunidades autónomas de la parte primera del gráfico, pues tus sucesores van a tener un problema a la hora de hacer frente a este impuesto. Es una cosa que en cierta manera no depende de uno mismo, porque tú no puedes prever, bueno, para que a mis sucesores les salga barato todo esto porque yo tengo X dinero, voy a empadronarme no sé dónde, que estoy viendo que me muero ya. Es absurdo, es absurdo. Curiosamente tengo que decir, perdón, que ayer, mismamente ayer... ¿Miércoles? Sí. Por los días de emisión del programa, miércoles. Bueno, no tiene relevancia en ese sentido. Yo ayer en el despacho estaba intentando bueno, pues llegar a un acuerdo precisamente en materia de una herencia, una herencia de hace muchos años y demás, pero claro, en definitiva, los abogados en un determinado momento dijimos, bueno, pero ¿y dónde murió este hombre? Porque claro, a la hora de liquidar, ¿y dónde era donde murió este hombre? ¿Y dónde? Bueno, menos mal, murió en Madrid. Murió en Madrid porque no recordábamos si había muerto en Castilla-La Mancha o había muerto en Madrid. Y entonces, claro, nos dimos cuenta de que había muerto en Madrid y, como consecuencia, pues nuestros clientes iban a pagar bastante menos, ¿no? Y casualmente, como digo, ayer estuvimos viendo esa cuestión. Pero, claro, el problema es lo que dice Kiko, que uno no decide el lugar en el que se Sí, muere. si murió en Madrid pero estaba empadronado en Andalucía, la cosa es distinta. Ay, perdón, Julián. Una pregunta para ella. Déjame que yo me encargue de alguna parte de las preguntas, de administrar tiempos, más que nada por justificar el sueldo y esas cosas. Adriana. Sí, si me dejas puntualizar, la cuestión de este impuesto no se determina, por tanto, con dónde estés empadronado en ese momento en el fallecimiento, sino dónde haya residido más tiempo en los últimos 5 años, ¿vale? Entonces, la cuestión no es tan sencilla como que me voy a empadronar en un sitio y donde muera es donde... Y no es el lugar exactamente, claro, No tiene es que el ver el lugar. padrón, no es el el lugar donde es donde hayas circunstancialmente residido. se fallezca. Y si tú te mueres en Madrid pero la casa la tienes en Sevilla... A ver, es donde el causante fallezca es determinante, pero la Hacienda lo que examina es el causante dónde ha residido en los últimos 5 años. Donde se determine el mayor tiempo es ahí donde se tributa. Entonces la cuestión no es tan sencilla, pero obviamente uno no elige dónde va a fallecer, pero que tampoco puedes elegir dónde vas a residir más tiempo, No, y los hay que 5 elegir años. dónde queremos fallecer y cuándo. Claro, no de es aquí a cuándo, 5 es años en ni tal cuándo. comunidad. Ni dónde, ni Planificarse cuándo, ni para puedes que luego planificar. se te contabilice. Ese es el Yo problema. Claro, y luego A sí, ver, Julián, por favor, Oye, que no estamos en el bar. ¿Qué programa me estás dando, de Castilla-La Mancha es de verdad? los que tienen los impuestos más bajos también, ¿eh? y luego si me A permites... ver, termina, Adriana, por favor. Sí, me permite hacer una puntualización sobre este impuesto también.
hay algo que la gente no tiene en cuenta. No es que esa gente herede 800.000 euros así en la cuenta bancaria, es que son inmuebles. ¿Qué implica eso? Que al no poder hacer frente al valor que se ha tasado de ese inmueble, lo que se produce es un desahucio que luego entra en los registros de desahucios. Es decir, que cuando se dice, hay tantos desahucios porque tal, porque los bancos... No, no son todos esos, es que también hay muchísimos desahucios que vienen a colación de la aplicación de este impuesto. Vamos a poner una imagen y os podemos seguir escuchando. Adriana, vamos a situar en el mapa, y lo tenemos, los impuestos en base a las comunidades en las que se encuentren. Carlos, a ver, por favor, estamos en televisión, no se puede estar hablando a la vez. De verdad, parecéis niños en el cole hoy, ¿eh? Carlos, por favor, ¿comentamos el mapa? Sí. Adelante. Bueno, pues efectivamente yo creo que en este mapa es donde se ve más claramente las diferencias que hay entre las diferentes comunidades. Y por ejemplo, tenemos la deriva catalana, donde se permiten los políticos, los dirigentes de Cataluña, cargar sobre los 17 impuestos que tienen todos los españoles por el gobierno central, más los 5 de las administraciones locales, cargan con 13 impuestos más propios de Cataluña. Al lado contrario, en este tipo está Castilla-La Mancha, que solamente carga con 2. Madrid está en 4 y está muy cerca de la media. Realmente los que se disparan son Cataluña y Valencia, que también... no, Valencia tenía 3 también, es decir, es con 6... Málaga. Bueno, Málaga. lo tenemos en imagen, sí. Málaga, 4, Madrid 4, querías ponerlo en relación con La Rioja, por ejemplo, también 4. También 4. Por hacer un repaso, Galicia 5... tiene 6 y la Sí. más baja de todas es Castilla-La Mancha, que no tiene más que 2. Pero realmente si tú sumas a los 17 nacionales y los 5 locales, que son 22, los 13 que te mete Cataluña, son 35 tipos de imposiciones diferentes. Por lo tanto, es que no hay forma de vivir en Cataluña ahora mismo. Legalmente, ¿está justificado? ¿No hay Sí, claro, ningún fleco por constitucional cuestionar y desde el punto de legales. vista jurídico? Claro, no, constitucional y legales. Otra cosa es lo moral, ¿no? Lo moral, y bueno, no lo moral, sino la gestión de la economía de esa región que quieras hacer con esos impuestos. Claro, si esos impuestos le sacas buen rendimiento, pues serían bien recibidos. La cuestión es que cuando tú no haces más que pagar, ¿qué se está haciendo con tu dinero? Pero yo, como he dicho antes, creo que ahí serían los ciudadanos, o sea, si fuéramos una democracia madura, pues los ciudadanos seríamos los que tendríamos que valorar esa situación. Y que si una comunidad nos está cargando impuestos, como por ejemplo Cataluña, lo que dice Carlos, y finalmente los servicios que da pues son cada vez menores, porque Cataluña se está quedando un poco a la cola dentro de España en infraestructuras, pero claro, luego con decir España nos roba, pues ya está Perdón, todo. yo creo que aquí el análisis es mucho más profundo. Por tiempo hoy no podríamos ahondar hasta el nivel que requeriría, pero el planteamiento y la cuestión sería el sistema de delegación competencial del Estado central a las comunidades autónomas. El hecho de que materias tan importantes, siempre hablamos de sanidad, siempre hablamos de educación, pero en este caso de cargas fiscales de las entidades que suponen las herencias, las sucesiones, delegadas a comunidades autónomas y por tanto cedidas al criterio de cada uno de los gobiernos autonómicos, permitiendo disparidades como las que acabamos de ver y de reflejar, yo creo que es lo que nos debería hacer pensar, ¿no, Kiko? Sí, es que efectivamente... Kiko, por favor. Bueno, efectivamente, pues parece que mientras se respete el principio de no confiscatoriedad, vale todo. Y vale poner 10 tipos de impuestos porque dentro de tus competencias autonómicas pues los puedes poner. Pero habría que valorar, bueno, pues si en conjunto eso nos resulta un perjuicio gravísimo para, pues a la hora también del la libre circulación de bienes, de personas, etcétera, etcétera, y de igualdad en general, no supone pues eso, un problema grave
no solo el impuesto de sucesiones, pero sí especialmente también. Estamos agotando el tiempo. Julián, no te lo mereces, pero por no dejarte sin palabra en este tema, brevemente. De verdad no tengo palabras para describir la situación. Dice Kiko, igualdad entre españoles. Yo no sé dónde está la igualdad ahí. Sinceramente, me da miedo pensar en nacer en Andalucía, morirte en Andalucía, y la pregunta que yo os hago, vosotros que seguro lo sabéis, ¿qué pasa con ese bien que uno hereda y no puede pagar los impuestos confiscatorios? Por ejemplo, en Andalucía. Adriana. Se lo queda al Estado, ¿no? Claro. ¿El Estado o la comunidad autónoma? La administración competente. ¿La comunidad autónoma o quién se queda? Claro, la que tributa por ese impuesto impagado. Luego, entonces, esto obedece seguramente, pues entre comillas, no sé, es una sugerencia mía, no sé si será así o no, en una región donde el clientelismo está a la orden del día, donde el paro es el más alto de Europa, seguramente el nivel confiscatorio de esos impuestos obedece a que tenemos que pagar otras cosas por detrás. Bueno, eso, por ejemplo, sí que está prohibido por la propia Constitución. O sea, los impuestos lo que no pueden ser es confiscatorios, que eso lo ha apuntado Kiko y muy inteligentemente. La confiscatoria. Claro, pero ese es el problema. Analizar, y eso ya requeriría, pues eso, un análisis muy profundo y de expertos financieros, ver si realmente el impuesto que puede haber en Andalucía por tener un tipo tan elevado puede llegar a resultar confiscatorio, cuando es verdad que en Andalucía pues se están produciendo muchísimas renuncias a herencias de inmuebles, que parece ser que es la comunidad donde más se está renunciando. Pues eso podría ser objeto de estudio. Ahora, en cuanto a que las comunidades no puedan poner sus propios impuestos, pues es que, por suerte o por desgracia, a lo mejor más bien por lo segundo, sí que pueden. Entonces, ahí el Estado no puede meterse. Ahora, si resulta que es confiscatorio por tener un tipo excesivamente alto, ahí ya sí. Quizás pero eso habría que estudiarlo. Pero habría que estudiar. Habría que estudiarlo, exacto. Si una persona vive o tiene un negocio toda su vida en Cataluña y pasa los últimos 5 años de su vida en Andalucía, si no es esto pues una exageración en comparación con cualquier otro ciudadano de otras comunidades autónomas. ¿Querías apuntar algo, Carlos? Y vamos terminando. Simplemente yo creo que está bien claro que donde el disparate está más difundido es entre las autonomías. Las autonomías son los que han llegado a estas diferencias tan enormes de unas a otras. Y realmente muchas veces dices, si Castilla-La Mancha con 2 impuestos propios de la región funciona, ¿por qué tiene que tener Cataluña 13? Julián. Yo me pregunto que por qué no invitamos a las empresas de España que se vengan aquí a Castilla-La Mancha a disfrutar de solamente 2 impuestos. De Cataluña se están yendo muchas empresas. Que se vengan aquí a España, a Castilla-La Mancha, pero que los ¿por qué acogemos dices encantados. aquí? Este es un programa nacional, y a Madrid, y a Galicia, yo resido aquí en Castilla-La Mancha, me encantaría que se vinieran aquí a pagar sus impuestos. Concluimos, Yo María digo José. que en cuanto al impuesto de sucesiones, por ejemplo, como muy bien decía Kiko, no se puede elegir dónde morir, planificar tu muerte y demás. Pero lo que sí se puede elegir es el partido político que quieres que te gobierne, insisto. Entonces, lo que debemos hacer es examinar quién nos pone una mayor carga impositiva, quién nos asfixia y quién no, o quién nos rebaja los impuestos. Eso sí lo podemos elegir los ciudadanos. Es que es así de sencillo. Dejarnos de tanto a letritas y estudiar lo que promete cada partido. Exacto. Y seguirlo. Y ver lo que hace cada uno. Bueno, El problema es que lo cumplan luego. Julián. sería un apunte un poco, bueno, que lo cierto es que en Murcia gobierna el PP y es uno de los más altos. No sé si sale el... Claro. ¿Por qué no le elijan en Murcia? Eso es. Ahí está. No, es cierto que hay un componente de color. Es cierto que donde gobierna el Partido Popular, en casi todas, a excepción de esa, creo, y de, no sé si, bueno, sí, de Murcia, el impuesto es bajísimo. En cambio, donde gobierna el Partido Socialista o la izquierda en general, es un impuesto altísimo. Entonces, eso habría que verlo. Sí, pero estos son programas autonómicos. Quiero Sí, decir, sí. el que se presenta, el partido que se presenta en la Se elige o autonomía tiene su programa autonómico. Nos tenemos que ir, compañeros. Vamos a tomar fuerzas, todos menos Julián, que debe dejar unas poquitas. Y la próxima semana, Una verdadera pena. nueva edición. No he hablado en toda la noche. Carlos, recupérate. El próximo día vendrás con el rostro completo, no solamente con la mitad. Te pondremos hasta de frente para comprobar que has recuperado la mitad de la cara que te falta hoy. Que todo se quede en esas anécdotas. Gracias, Julián, a pesar de lo revoltoso que estás. Ha sido un placer, Alexia. María José, un placer siempre. Kiko y Adriana, que vengáis más, que os queremos aquí. Gracias a todo el equipo que está ahí detrás, señores, y a ustedes por seguirnos fielmente. Volvemos en el próximo Es Actualidad. Adiós.